Mi nombre es Carlos Rodríguez. Saludos les envían nuestros hermanos de Aposento Alto. Muchas gracias. Aposento Alto a sus pies. Y qué privilegio, gracias Ovidio y a todo el grupo de hermanos acá que me invitaron y tener el privilegio de aquí estar con ustedes. Muy chévere. Bien, hoy traemos un mensaje que no viene de mí, viene del Señor y se llama generosidad, el privilegio de dar. Y claro, cuando uno habla de generosidad, el privilegio de dar, creo que la pregunta primera que uno debiera hacerse es, ¿cuán generoso soy yo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuán generosos son ustedes? ¿Cómo se consideran? ¿Súper generosos? ¿Muy generosos? ¿Medio generosos? ¿Poquitico? ¿Sí? Y ante esta pregunta, lo primero que uno se dice, o muchos de ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿qué es generosidad? Porque a veces se puede confundir. ¿Qué es generosidad? Bueno, una generosidad auténtica, verdadera, es aquella virtud por la cual uno siente compasión por otra persona, por el que está en necesidad, y a raíz de que siente esa compasión por esa persona con sencillez de corazón, sin ninguna pretensión, ¿verdad? Decide ayudarlo. Decide ayudarlo con gozo, con amor, con la generosidad, y es algo aquí que quiero leerles literalmente. Dice que la generosidad no se mide, no sé si está ahí creo que sigue en el siguiente, sí, ahí está muy bien. La generosidad no se mide por la cantidad de dinero o de ayuda. Eso no es, ¿no? Sino por el corazón sincero y bondadoso de quien lo da, de quien lo dona. Y eso es verdad, ¿cierto? Hay una palabra que cuando me puse a mirar ahí en el griego, donde está la palabra generosidad, en el pasaje que vamos a ver hoy, también habla de liberalidad. Y me gustó que liberalidad es también una virtud, pero es aquella virtud como moral que consiste en distribuir lo que yo tengo, ¿cierto? Generosamente mis bienes, sin esperar recompensa. Eso tiene que ver con la generosidad, ¿sí? Como para que nos pongamos de acuerdo, aquí no vamos a hablar hoy de Evangelio de Prosperidad. Eso que si tú das, entonces me tienes que dar, el Señor tiene que darme, no. Sin embargo, vamos a ver que Dios sí bendice. Vamos a mirar eso más adelante. Ahora, un gran ejemplo de eso y que me gusta mucho y me gustaría que me acompañaran allá. Tal vez hay aquí algunos versículos, pero yo voy a leer del 1 al 5 del capítulo 8 de 2 Corintios. Los que tengan ahí esas Biblias, vamos a mirar 2 Corintios. 2 Corintios en el capítulo 8, porque vamos a ver un ejemplo de generosidad bíblico que se encuentra en la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 8, y vamos a leer los versos 1 y 5 de 2 Corintios 8. 2 Corintios, capítulo 8, versos 1 al 5, dicen así en la Nueva Versión Internacional. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos que un gran ejemplo? Pablo estaba recolectando ofrendas para llevarlas a la iglesia de Jerusalén. En ese momento la iglesia de Jerusalén se encontraba en acoso, se encontraba perseguida y por tal razón la gente estaba pasando física hambre. Había una necesidad tremenda entre los hermanos en Cristo en Jerusalén por la persecución que los mismos judíos estaban haciendo a los hermanos que estaban profesando su fe en Cristo. Y Pablo, con el deseo de exhortar a los corintios que habían dicho que iban a dar una ofrendita, pero Pablo dijo, ¿qué tal se les haya olvidado? A uno le pasa así, ¿no? ¿Qué tal se les haya olvidado? Entonces él escribe en los versículos, capítulos 8 y 9, un ánimo a la iglesia de Corinto y les pone como ejemplo a los hermanos de Macedonia. Estos hermanos de Macedonia también estaban pasando por una grave situación financiera. Eso es algo que me llama la atención, ¿verdad? Que ellos en tremenda necesidad, pero lo que estamos viendo acá es que ellos en medio de esa necesidad que tenían, querían dar.
querían dar. ¿Mm? La generosidad es un don dado por Dios. Eso lo veníamos hablando con mi esposita en el carro. Decía, es imposible uno ser generoso si uno no conoce a Dios. Es imposible. Si usted no ha probado lo que cantábamos en el último coro, esa generosidad de Dios que dio toda su vida por usted a través de su Hijo, entregándolo allí en la cruz, que como cantamos en otro coro, desbordó todo, dice que salía borbotones la sangre por amor a mí. Si uno no entiende eso, la generosidad de Dios tan grande, es muy difícil que yo pueda entonces ser generoso. O sea, esto es una gracia, como dice, aquí la palabra gracia no es tanto ese don que tú das sin que el otro lo merezca, no, aquí la palabra gracia es más ese acto de bondad, ese acto de favor que se da por amor a otra persona. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, para poder entender esa gracia y para que yo pueda dar de esa gracia, mi relación con Dios es muy importante. Es imposible. Y ahí sí viene otra vez a lo que siempre repetimos los predicadores cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es imposible llevar ese tipo de fruto, entre esos, esa gracia de dar, si yo no tengo una muy buena relación con el Señor y no entiendo el amor de Él. Pablo narra que los macedonios estaban pasando por una gran aflicción. Miremos, me gusta el verso 2 porque es más que claro. Dice, en medio de las pruebas más difíciles se encontraron los macedonios y de extrema pobreza. No estaban en una pobreza más o menos, estaban en extrema pobreza. Y sin embargo, a mí me encanta ver que en medio de las pruebas difíciles había gozo. Y en medio de la extrema pobreza, unas ganas de dar, de generosidad. Y aquí me viene a la mente algo que escribí, dice que a pesar de sus aflicciones, su actitud era gozosa y a pesar de su pobreza, su mente, su espíritu y su corazón eran millonarios. No millonarios del equipo, ¿no? Millonarios en generosidad y liberalidad. Así, mejor no hablemos de fútbol porque los santafereños estamos heridos, estamos heridos. Estamos heridos, sí. Pero es bien importante y es bien, o sea, algo que me gusta en esta lectura es ver que estos macedonios tenían gozo en medio de la dificultad. No sé cómo tú y yo actuamos cuando estamos en una dificultad, ¿verdad? ¿Y ellos qué dificultad tenían? Sucede que el imperio romano, cuando derrotó a los griegos, por donde primero pasó y destruyó fue toda esa provincia de Macedonia. ¿Por qué? Porque allá nació Alejandro Magno. Entonces había ahí ese odio y por eso ellos estaban en esa tremenda pobreza. Tras el hecho eran creyentes en Cristo, o sea, súmele más persecución. Por eso había tremenda aflicción y por eso había tremenda pobreza. Les tenían cerrado todo. Sin embargo, es bien importante ver la generosidad de estos macedonios que a mí me enseñan que el tema de la generosidad no depende tampoco del dinero que tú tengas. Ellos estaban en extrema pobreza. Hay gente que dice, no, que dé el rico, que den los que tienen plata. Ellos querían dar y es más, le rogaban a Pablo porque querían dar más. Eso a mí me parece hermoso, que ellos no era por el dinero que tenían, sino por un corazón que se gozaba en ayudar al que está necesitado. Y ese debería ser el corazón de cada uno de nosotros. Qué ejemplo, ¿verdad? Tan grande en medio de una generación que estamos viviendo ahorita que le gusta quejarse por todo. Uno los ve saliendo a las calles a protestar y dice, ¿protestar qué? O sea, comparado con esto, ¿qué protestan? Van para el cielo y van llorando. La tristeza eso. Otro aspecto para destacar acá es que la generosidad no actúa por obligación. Ellos no fueron obligados, actúa por voluntad propia, porque es que viene del Señor. Y lo voy a decir todas las veces, esta gracia viene del Señor, entonces es por voluntad propia. Y estos macedonios no se lo dieron por su voluntad propia, sino que dieron más allá de sus propias fuerzas, dice acá, más allá de sus fuerzas o probabilidades. En el verso 4, ese verso 4 a mí me parece interesante, porque dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Yo me imagino a Pablo diciendo, frescos, ya no más. Pues Pablo conociendo la situación de estos, no, ya, frescos. No, tranquilos, ya ustedes dieron lo que tenían que dar y él pensando bien mal que están.
Y ellos rogándoles insistentemente a Pablo, no, déjenos que nosotros queremos dar más. Ojalá esa fuera nuestra actitud, ¿no? Ojalá. Queremos ayudar a esos hermanos allá que están mal en Jerusalén. Y ahí vuelvo y pregunto, ahora sí, mirámonos ya con esa primera parte, ¿cuán generoso eres tú? ¿Y cuán generoso soy yo? ¿Qué responderían? Ya como que se bajó, ¿no? El que dijo que era muy generoso, dijo, uy, no tan generoso, no tan generoso no soy. Es más, Pablo y su equipo se sorprendieron porque dice en el verso 5 algo que me parece muy interesante. Dice que ellos se ofrendaron primero ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Entonces, ellos primero se ofrendaron a Dios, o sea, ellos, los macedonios tenían una relación con Dios estrecha. Ellos primero se entregaron, se ofrendaron su vida al Señor y por ende, como dice ahí el versículo 5, entonces ellos pudieron ofrendarse a la iglesia de Jerusalén, se pudieron ofrendar primeramente a ellos, o sea, a Pablo y su equipo, para que pudieran entonces cumplir la voluntad de Dios, que era que ayudaran a la iglesia de Jerusalén. ¿Sí ven como ese proceso? Me ofrendo a Dios. Dios me muestra a dónde debo llevar esa ofrenda, porque esa ofrenda que yo estoy llevando es según la voluntad de Dios, a donde Él la quiere llevar. Él quería que esa ofrenda ayudara a los hermanos en Jerusalén. Por eso la generosidad proviene y brota de esa intimidad con Dios, de un Dios que es generoso, de un Dios que es bueno. Y esto lo vemos en el verso 9, pero quiero que lo miren ahí, no sé si me pueden ayudar, unas más adelante, donde dice TLA. Un poquito más adelante, tal vez. Ahí, gracias. Esa está en la traducción literal actual. Me gusta como dice ahí. Dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes lograran llegar a ser. Chévere, ¿no? Increíble. Eso es generosidad. Tenía todo el Señor, la gloria, el creador del universo, pero por nosotros se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, porque ahora somos salvos por medio de Él. Ajá. Dios muestra su generosidad principalmente en eso, en que dio a su Hijo. Cristo nos dio su Espíritu Santo. Si uno lee Efesios 1, ¿cuántas cosas el Señor nos dio? Dice que somos coherederos de su gracia, que somos la alabanza de su gloria, tenemos las arras dadas por el Señor, que hay el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántas cosas el Señor nos dio a su Hijo? ¿Eso no te invita a ti a ser generoso? ¿No nos invita a ser generosos esto? Sin ninguna duda. ¿Sí? Y qué privilegio como el que tenían los macedonios y querían tenerlo, es dar y ayudar a aquel que lo necesita conforme, no a mis riquezas, sino conforme a las riquezas en gloria de quién? Del Señor. Ahora que tenemos esta comprensión como más clara de lo que es la generosidad, la liberalidad, entonces vamos a 2 Corintios 9 y vamos a ver algunas características que vienen a aquel que es generoso, que le llegan, ¿sí? A aquel que es generoso. Entonces vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer a partir del verso 6. Unos versos que son muy conocidos, muchas veces mal interpretados. Listo. Dice, vamos a leer del 9 hasta el 15 y después nos vamos a ir uno por uno, ¿listo? A ver que yo me perdí. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia, otra vez, esta palabra gracia aquí es generosidad. Toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos,
y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia que ustedes acompañan la confesión del Evangelio y de Cristo por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable, indescriptible. Otra vez ese don del que está hablando ahí el apóstol Pablo es generosidad dada por Dios a nosotros para que la apliquemos en la vida de quienes están en necesidad. Volvemos al verso 6 y vamos a ver un primer punto, una característica que tiene la generosidad, y es que la generosidad, la verdadera generosidad es abundante. Verso 6. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, ¿no? La generosidad es abundante. Lo vimos en los macedonios, querían dar más allá de lo que habían dado, incluso de lo que tenían. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente cosechará. La generosidad da más allá de las fuerzas, no de lo que me sobra. Eso es muy diferente, ¿no? La generosidad da más allá de mis fuerzas, no de lo que me está sobrando. Un ejemplo claro en la Biblia de la abundante generosidad del Señor, creo que la encontramos ahí narrada en Juan, en el capítulo 6, versos 1 al 12, cuando el Señor alimenta a los 5,000, que no eran 5,000, eran como 5,000 hombres. ¿Cuántas mujeres y niños habían? Y el Señor se mueve a misericordia, como un Dios generoso, y se preocupa. Incluso los apóstoles no estaban tan preocupados, porque ellos estaban pensando: se acaba esta vaina, nos vamos. Y Él dijo: bueno, toca darle comida, y se preocuparon. ¿De dónde? No tenemos sino estos 2 panes y los 5 panes y los 2 peces, no tenemos más. Y el Señor dijo: listo, hace un milagro tremendo. Y la generosidad de Dios, ¿en qué se manifiesta? En que no solamente alimentó esos 11,000 o 10,000 personas, ¿sobraron cuánto? Dice que sobraron como 12 cestas de panes y de peces, ¿no? Más o menos, algo así. O sea, sobró. ¿Sí? Dio abundantemente. Yo creo que eso es un ejemplo bien claro del Señor Jesucristo. Y en este verso de 2 Corintios 9:6 también nos recuerda un principio que aplica en la física y también aplica en el área espiritual. Y es que cuando uno siembra harto, harto cosecha. ¿O no? ¿Quién aquí ha cultivado el campo? Porque yo no he sido muy... bueno, para que no me dejes mentir. Si usted siembra un grano de frijol, ¿qué le sale? Pero, bueno, una mata de frijol. ¿Sí? Pero si usted siembra 1,000 frijoles, ¿cuántas matas salen? Posiblemente salen las 1,000 matas. Ahora, ¿cuánto producen esas 1,000 matas de frijol? No sé, no sé de agricultura, pero por lo menos estuve medio leyendo, dice que cada plantica de frijol llega a sacar hasta 30 vainas. ¿Y cada vaina cuántos frijoles tiene? Bueno, si es un buen frijol, le salen a uno sus 6 ahí de cada una, sus 6 granos, se multiplican eso por 30, ¿cierto? Ahí rápidamente 180 frijoles de uno que sembró. Y si sembró 1,000 matas, bueno, ahí harán sus cuentas. ¿Sí ven? Entonces, eso aplica en la física, pero algo que el Señor nos está diciendo es que esto aplica en lo espiritual. Hay gente que espiritualiza yo no sé para qué lo espiritualiza tanto. Estos dos, el 8 y el 9. Ahí está hablando de dinero, porque ellos no estaban ofrendando otra cosa, estaban ofrendando dinero a la iglesia de Jerusalén. Y yo sé que por ese miedo que tenemos en las iglesias conservadoras de no caer en ese evangelio mentiroso de la prosperidad, también resultamos mintiendo. Resultamos mintiendo a la congregación y privándolos de una bendición. Recuerdo que un día fui a una iglesia y uno siempre es con esas vergüenzas, y ese día fuimos y nos invitaron a almorzar. Y un hermano muy querido, Oscar Corredor, nos invitó a almorzar porque había almuerzo en la iglesia. Y yo le dije: no, qué pena, no. Dijo: hermano, no me quite la bendición de que yo quiero darle, porque yo estoy convencido que al que bendice, Dios lo bendice. Y creo que ese día me enseñó bastante. Delicioso estuvo el almuerzo, y creo que el Señor también los habrá bendecido grandemente a ellos. Pero es una verdad, esto lo dice la palabra de Dios y es bien claro. Y como digo,
en lo físico y en lo espiritual es una realidad. Y añado algo, algo que es de simple lógica. Siempre uno va a recoger más de lo que siembra. Siempre, siempre. Sin embargo, el punto aquí es que un corazón generoso se destaca porque siembra abundantemente, porque eso es lo que estábamos mirando. La generosidad es abundante. La palabra generosidad, ¿será que rima con tacañería? ¿No? Yo creo que no, ¿no? Para nada. Y vuelvo y repito, yo no estoy hablando de evangelio de prosperidad, no, no me van a confundir porque no estoy hablando de esa mentira. Es un principio simplemente que el Señor nos está enseñando en su palabra. Si siembras mucho, así mismo vas a cosechar. Por eso el Nuevo Testamento, pienso yo, y bueno, aquí si me equivoco, que Ovidio y su equipo me corrija, pero yo veo que habla de diezmos hasta, creo que hasta hablamos de diezmar hasta los evangelios, ¿no? Pero uno como del libro de Hechos para allá empieza a hablar de ofrendar. Y yo no tengo nada en contra de los diezmos para nada, pero pienso que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice ofrendemos, ofrendemos. Y eso, ¿sabe qué? Eso coloca la vara, como decía Álvaro Peña, más alta, más alta. Porque no está diciendo que el 10, dice que ofrende. ¿Y cómo ofrendaron los macedonios? Más allá de sus fuerzas. ¿Ah? Y no lo hicieron obligados, lo hicieron porque quisieron hacerlo, por voluntad de Dios, porque esa relación con Dios que tenían les hacía ser generosos como Dios es generoso, así de la misma manera como Jesús alimentó a esos 5,000 y sobraron cestas, ¿verdad? Sí, ese es el sentido, en abundancia, en eso se gozaba, porque lógico, nos coloca la varita más alta. ¿Cuánto estás dispuesto a ofrendar de tu vida y de tus bienes viendo lo que el Señor ofrendó por ti? Ahora, este es un tema, vuelvo y repito, que no se habla mucho, pero no podemos tampoco quitarnos el privilegio de estudiarlo, de gozarnos y de ser bendecidos al entender cuán beneficioso es para mí ser generoso. Para mí es un beneficio. O sea, resulta siendo, o sea, es un beneficio para el necesitado, pero vamos a mirar más adelante que es un beneficio para mí. ¿Sí? Segundo, la generosidad es gozosa. Vamos a leer el verso 7. La generosidad debe ser gozosa, debe ser gozosa. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bueno, ese es un versículo bien conocido. Jamás la ofrenda que damos aquí en la iglesia o a un hermano que se encuentra en necesidad debe estar manchada, porque esa es la palabra, por la presión de otro. No puede ser así. Por la presión de otro, porque otro te esté presionando, ¿no? Tampoco puede estar manchada porque es que me toca, o sea, por obligación, no es que me toca. O con amargura. Esa gente que cuando se mete la plata del bolsillo, se mete la mano al bolsillo, para sacarla es un dolor. Eso le arden los dedos. ¿Sí? No, no debe ser así con amargura, con tristeza, porque deben nacer de un corazón, vuelvo y repito, que está en perfecta conexión con Dios en oración. Y como estoy en perfecta conexión con Dios en oración, por eso es que de ahí sale la propuesta de mi corazón de dar lo que Dios me dijo, no lo que a mí me pareció. ¿Sí? Y si Dios me lo dijo, va a ser generosa. ¿Sí? Tengan la seguridad. Ahora, si ofrendamos como si estuviéramos pagando un comparendo, que día me tocó, ay, voy a hablar, con las famosas cámaras que ponen ahí de velocidad. Increíble, iba a 52 por hora, era 50. Hay que pasar a 80. No, no, mentira. Para que no lo vean. No, mentiras. Sí, no lo hagamos. Es mejor no hacerlo, porque creo que Dios mira más siempre el corazón de esa persona que ofrenda que la cantidad de dinero que esté dando. ¿Sí? No lo des si es de esa manera. ¿Sí? Dios ama al dador, al que se goza en ayudar a los demás, al que se goza en que el evangelio del Señor siga expandiéndose por el mundo y no le duele dar a misioneros, dar a la obra donde se está beneficiando. Es tan fácil, yo digo a la gente diciendo, estos son 4 paredes.
Pues sucede que en estas cuatro paredes ustedes se reúnen cada 8 días y también entre semana y se gozan y cantan y alaban al Señor como lo cantaron ahorita y escuchan la palabra de Dios y esas cuatro paredes el Señor se las dio a ustedes para que se reúnan acá. Entonces, eso no son simplemente cuatro paredes. Por estas cuatro paredes, ¿cuántas cosas han sido bendecidas? ¿En cuántos años? En 15 ya. Gracias a... ¿sí? Una niña. Uy, ya hay que celebrarle los 15 añitos a la niña. Bien. Entonces, hermanos, igual que los hermanos de la iglesia de Macedonia, su gozo y su deseo ferviente de ayudar y ofrendar para la necesidad de otros, brotaba de un corazón que rebosaba de alegría y que entendía la ley de Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo, amarlos, amarlos con ese amor verdadero que se manifiesta a través de ayudarlos cuando se encuentran mal. Y la generosidad es gozosa porque brota de un corazón que ama. Tenga la seguridad que si usted no ama, por eso es que da con amargura, con tristeza, porque le toca, pero si usted ama, usted va a dar con gozo, así como Cristo dio con gozo su vida por nosotros. Vamos al tercer punto, la generosidad es bendecida por dos. Hemos visto que la generosidad, por lógica, debe ser abundante. O sea, una generosidad como tacaña no existe. Segundo, la generosidad es con gozo que se da, es gozosa. La generosidad tiene una característica y es que la generosidad Dios la bendice. Dios bendice la generosidad es bendecida por Dios. Vamos a mirar los versículos 8 al 11, están en 2 diapositivas, ahorita las miramos, versículos 8, 10 al 11, y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Eso está en el Salmo 120. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Me tocó leer varias veces esto para entenderlo. Y de verdad que es hermoso todo lo que dice allí. Dios promete en estos versos que aquellos que poseen un corazón generoso, Dios les dará más para que sigan siendo generosos y promete que nunca les faltará lo necesario para vivir. Lo repito, Dios promete en estos versos que aquellos que poseen un corazón generoso, Dios les dará más, pero ¿para qué? Para que sigan siendo generosos y a ustedes Él les promete que nunca les faltará lo necesario. Ahí no está diciendo que les va a dar millones tampoco, pero nunca les va a faltar lo necesario para vivir. El Señor nunca se olvida de quienes dan con liberalidad para ayudar a los demás. Ahí está el Salmo 112, ¿no? Repartió sus bienes entre los pobres. ¿Y cuál fue su recompensa? Que su justicia permanece para siempre. Vamos a mirar que eso va muy ligado en el capítulo 8, el capítulo 9, en que el Señor siempre habla en que cuando soy generoso, en mí lo que se está revelando es que soy justo, que soy un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que se está revelando cuando tú expresas generosidad, cuando expresas amor por los demás, es porque se está revelando la justicia que hay en ti. Eso es chévere. Eso es lo que dice que tu justicia permanece para siempre. Ellos recibirán una siembra en lo físico, ¿sí? Porque eso es lo que dicen los versos 11 y 12, ¿verdad? Ellos están recibiendo semilla y eso les está supliendo el pan y está aumentando sus cultivos, pero en ustedes hay una abundante cosecha de justicia. Chévere, ¿no? Chévere. Donde Dios reconoce y recompensa que has actuado como Dios lo haría. Pablo también dice en los versos 13 al 15 del capítulo 8, y eso quiero que lo leamos antes de yo decirlo. Vamos al capítulo, eso no está en las diapositivas, vamos al capítulo 8 de Segunda de Corintios, y quiero que lean algo que me pareció bien interesante. Segunda de Corintios 8, del 13 al 15. ¿Ya están ahí en el 8? Dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad.
En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Y así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobra, ni al que recoge poco le falta. Espectacular, ¿no? Chévere. Volvamos otra vez a 2 Corintios 9, allá en los versos 8 en adelante. Entonces, esto va muy en conexión, como les digo, de este capítulo 9, lo que dice en el 8, que en el reino de los cielos existe un principio de igualdad. ¿Sí? De igualdad. Donde hoy tú ayudas al necesitado, pero mañana seguramente ese te va a ayudar a ti. Es más, ¿usted no lo ha comprobado en su vida? Yo sí lo he comprobado. ¿Sí? 2 Corintios 8:15 dice, a los que recogieron mucho, nada les sobró. Y a los que recogieron solo un poco, nada les falta. Hoy por mí, mañana por ti. Eso no está en la Biblia, pero, pero es una realidad, es una verdad pensando en esto, ¿no? Por tanto, Dios mira tu corazón generoso y te bendice más, y dice que en todos los sentidos. O sea, no solamente es que tú recibes, porque ese es el falso evangelio de la prosperidad, no es que recibes solo plata, no. Dice que en todos los sentidos. Yo no sé Dios con cuántas cosas te ha bendecido hoy. ¿Desayunaron? Pues ninguno tiene cara de que nadie desayuna. Nadie está en ayuno, ¿no? Desayunaron, están vestiditos, ayer durmieron en su cama, tenían un televisor al frente para ver, ojalá, espero que no estén viendo basura y no buenas cosas, ¿sí? Pero mire todas las bendiciones que uno recibe en todos los sentidos. Tener hijos que anden en Cristo. Eso es una super bendición, ¿sí? No se puede comparar con nada, ¿verdad? Que uno, a pesar de que esté con quebrantos de salud, todavía tenga fuerzas para predicar el Evangelio del Señor. ¿Cuántas pueden ser? Dice que en todos los sentidos el Señor te está bendiciendo cuando tienes un corazón generoso, en todos los sentidos. Para que no tan solo no te falte nada, sino para que puedas ayudar más. Y el día que te falte, Dios te va a bendecir a través de otros. Y eso es un principio de igualdad. Y esto no tiene que ver nada con socialismo. O sea, no estoy hablando aquí de política, ni con socialismo, ni con capitalismo, porque al final esos son movimientos o sistemas políticos que, que ojalá se pudieran cumplir en toda esa ideología que tienen, ¿no? Pero que son una mentira. Que son una mentira porque están allí, esos líderes que están allí hablando de igualdad y de equidad, son corruptos. Entonces, ¿de dónde? Son pecadores. Si uno mismo siendo cristiano a veces no tiene ese principio de igualdad porque había a su hermano aguantando hambre y se hace loco. Uno mismo que dice que es cristiano hace eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de alguien que ni siquiera teme al Señor? ¿Verdad? Y eso lo vemos en el mundo. Por eso ningún sistema político capitalista socialista funciona, porque está lleno de pecado. ¿Sí? Pero Dios no tiene ese problema. Y Dios sí nos dice a nosotros que debe haber un principio de igualdad en la iglesia. ¿Mm? Tristemente, muchas veces, entre más el Señor nos provee, y eso nos ha pasado tantas veces en la iglesia, que hay un hermanito que dice, ay, yo quiero que oren por trabajo, ¿no? Porque hay hermanos que les encanta que oren por trabajo. Casi nunca piden para que crezcan espiritualmente. O sea, no, por trabajo y porque mi mamá está enferma. Eso es las oraciones siempre, y no está mal. Yo no digo que eso está mal, está bien. Pero no piden más. Y el lío o el problema está en esto, en que encuentran trabajo, se perdieron. ¿Dónde está el hermano Juanito? Desde que entró a trabajar no volvió a la iglesia ni al grupo de oración, ¿sí? O a veces vienen, ¿cierto? Pero entre más tienen dinero, menos dan, ¿sí? Porque están acostumbrados a dar de lo que les sobra. Y eso es porque nosotros venimos de un sistema religioso, no voy a dar el nombre, de donde se da limosna. Nosotros pensamos que, tengo 200 pesos acá, ¿sí? Dar limosna de lo que me sobra. Lógico, porque así yo sea cristiano, paso por momentos en mi vida en que Dios no es mi prioridad. Y si Dios no es mi prioridad, pues difícilmente mis hermanos van a ser prioridad para mí. Y mi generosidad hacia ellos va a ser prioridad. Es imposible, ¿no? ¿Mm? Entonces, esta es la razón por la cual el Señor Jesús habló tanto dinero. Dice que de las 38 parábolas, 16 hablaron del dinero, porque es que el dinero mide mucho mi carácter. Por eso es.
Mide mucho, el dinero mide en gran medida no solamente mi carácter, sino que también determina el concepto que yo tengo de Dios y en dónde está Dios en mi vida. Y eso se los digo nomás en el presupuesto que uno hace cuando llega ese pago del sueldo, ¿qué es lo primero que usted coloca allí en el presupuesto? Si es que hacen presupuesto, porque hay unos que no hacen presupuesto, por eso siempre están mal. Cuando uno no hace presupuesto, al final del mes, ¿ay, en qué me gasté la plata? Ni sabe, porque no tiene presupuesto, ¿verdad? Y a mí me sorprende, yo siempre que hago prematrimoniales les digo a los muchachos, y bueno, en el presupuesto, hágame para dentro de 8 días me hacen una tareita, me van a hacer el presupuesto. Adivinen qué ponen de primero, el mercado, la comida. La comida, esa no falla. ¿Quién está a veces ni aparece, porque yo no les digo cómo tienen que hacerlo. A veces ni aparece Dios en la ecuación, en ningún lado, porque es de lo que me sobra. Mira qué mal. Por eso te digo, por eso Dios habló tanto de dinero, por eso habló y dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y eso es realidad. Hay gente que su tesoro tiene en la comida, pues eso va de primero. Y si su tesoro sabe en verse bonito y muy elegante, primero estará ropa y zapatos todos los meses comprando ropa y zapatos, ¿cierto? Donde está tu tesoro está tu corazón. Y por eso el Señor decía, no acumulen tesoros aquí, hermanitos, porque cuando se vayan, aquí se quedan. Acumulen en el cielo, donde no se pierden, donde reciben la recompensa dada por el Señor. ¿Mm? Si conoces y por ende tienes una relación con un Dios generoso, grande, proveedor, bondadoso, misericordioso, como es el Dios que tú conoces en tu vida, ten la seguridad que eso va a determinar tu carácter y tu comportamiento hacia los demás. ¿Mm? Ten la seguridad. Y ten siempre en cuenta que Dios bendice abundantemente al que ofrenda de esa manera. De esa manera. Vamos al cuarto punto, y es que la generosidad satisface y produce acción de gracias. Ya había terminado el verso 11 diciendo que por medio de esa generosidad que tendrían los hermanos de Corinto, eso iba a resultar en acciones de gracias por parte del equipo, de Pablo, de Tito y los hermanos que estaban con ellos. Pero dice también en el verso 12 que esta ayuda, que es un servicio sagrado, mire cómo lo coloca allí, no solo suple las necesidades de los creyentes, también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Chévere, ¿no? Me gusta mucho que dice que es un servicio sagrado, o sea, es un servicio de Dios. Cuando usted está dando abundantemente no es para que digan, uy, ese hermano Carlos, ¿cómo es de buena gente, no? ¿Cómo es de ofrendador ese tipo? ¿Cómo ayuda a los demás, no? Para que me pongan en Facebook y me posteen ahí como el más generoso del mes, ¿no? No. Dice que es un servicio sagrado, vuelvo y repito, lo voy a repetir toda la prédica. Eso viene de la relación con Dios. Por eso es que es sagrado, porque viene de mi relación con Dios. Entonces, cuando eres generoso, satisfaces al necesitado y esto produce acción de gracias a Dios. Lo produjo en el equipo de Pablo, pero también, es decir, una ofrenda dada generosamente y con gozo alegra el corazón de aquel que se encuentra en necesidad. ¿No le ha pasado a usted que a final de mes está usted sin un peso y de pronto llega una ofrenda? Sí le ha pasado porque a mí me ha pasado. Es decir, como dicen, en el último minuto ya cuando uno dice perdí el partido, el cabezazo y adentro. Golazo. Sí, sí, en el último minuto. Sí, llega un hermano o llega cualquier persona y dice, uy, wow, ¿de dónde? Y eso alegra. Y uno está orando por eso. Uno está orando, está diciendo, Señor, por favor, y llega eso. ¿Y qué puede salir de mi boca? Acción de gracias a Dios. O sea, ¿quién sale glorificado? ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente punto? Dios. Cuando soy generoso, y eso vamos a ver en el siguiente punto, Dios sale glorificado. Porque la lógica es que aquella persona que recibe la ayuda, pues da gracias a Dios, porque escuchó las oraciones que estaba él haciendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto y a mí me- me- incluso me sorprende que el Señor cuando quiere ser generoso con uno no solamente usa la iglesia, a veces usa incrédulos. A mí me han bendecido incrédulos bastantes.
porque así es de generoso Dios. Cuando ve que la iglesia es como medio tacaña, pues manda un, manda un incrédulo generoso, y los hay. Que es un tema más que lo hacen por moralidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, de alguna manera la imagen de Dios está en el hombre, sea creyente o no. Y tal vez por esa imagen que permanece en el hombre, por eso es que a pesar de no ser creyentes, hay gente que tiene y le duele que alguien pase necesidad. ¿Mm? Pero qué bonito es cuando pasan un creyente y esto procede de mi relación con el Señor. Y último punto, la generosidad glorifica a Dios y al mismo tiempo es una herramienta de evangelismo. La generosidad glorifica a Dios y evangeliza. Vamos a leer los versos 13 en adelante. Dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ¿mm? Ellos, o sea, ¿quiénes? Los que recibieron esa ayuda, alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. O sea, se evidencia que ustedes son creyentes, que ese Evangelio sí fue verdad, ¿sí? Y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Otra vez aquí la palabra gracia es el don y el privilegio de ser generoso y dar. Gracias a Dios por ese don inefable, por ese don inescriptible, dice aquí en la indescriptible en la nueva versión internacional. La generosidad demostrada en acciones de amor a Dios y amor a los demás evidencia que el Evangelio realmente transformó sus vidas. Porque es muy fácil decir que soy cristiano, pero ¿cómo se evidencia eso? En este caso se evidenciaba por ese grado de generosidad que esta gente tenía. ¿Sí? Y a su vez es un gran instrumento de evangelismo. Muchas personas han llegado a Cristo cuando han sido ayudadas por un hermano en Cristo que les ayuda y dicen, wow, esto del Evangelio es verdad. Y es mucho más fácil predicar el Evangelio cuando se demuestra con acciones de amor. ¿Sí? Son muchas las personas que abren su corazón muy fácil al Evangelio cuando ven ese grado de bondad. Y es que es claro en este pasaje que el impacto que el Evangelio produce en nosotros nos debe llevar a demostrarlo en actos de generosidad hacia nuestros hermanos en Cristo y hacia aquellos que no lo conocen. Es bien claro. Como nos dice allí Santiago 2, 15 al 17, ¿no? Si tu hermano no tiene ropa o carece de sustento diario y uno le dice, vaya en paz, hermano, caliéntese y sáciese, ¿Mm? Pero no le da nada para cubrir su cuerpo, para saciar su necesidad, ahí es cuando el apóstol, cuando Santiago dice, ¿de qué sirve ese tipo de fe? No está diciendo que es que uno se salva por obras, no. Está diciendo que ese tipo de fe es una mentira. Ese tipo de fe es una mentira, ¿sí? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Bien? Nuestra generosidad habla del Cristo que habita en nosotros. No sé si por ahí había un último puntico ahí, decía eso. Bueno, claro, miramos un último puntico ahí. Nuestra generosidad habla del Cristo que habita en nosotros. También igual que en el punto pasado, nuestra generosidad no tan solo traerá acciones de gracias a Dios, sino que hará que su nombre sea glorificado. Es verdad. Uno da gracias después de que recibe una ayuda de alguien y no solamente le da gracias a Dios, sino glorifica a Dios por lo que Él hizo. En el versículo 15 finaliza diciendo algo que he repetido varias veces hoy, y es que ser generoso, dice, gracias a Dios por ese don indescriptible. ¿Gracias a quién? A Dios. Proviene de Dios, hermanos. Si ustedes quieren ser generosos, no traten de ser generosos como los incrédulos, porque es que tienen un corazón así. No, conéctense con Dios y Dios les va a dar ese grado de generosidad para que ustedes puedan ver la necesidad del otro. No solamente de necesidad de dinero, a veces necesidad de un abrazo, a veces necesidad de un consejo, a veces necesidad de una palabra, de un versículo, ¿sí? A veces necesidad hasta de empujarlo para que pase al siguiente nivel. Son muchas las formas en que muchas personas en nuestras iglesias sufren necesidad. Tenemos en nuestras iglesias personas llenas de depresión. Uno cree que no, que porque son cristianos no están en depresión.
llenos de ansiedad, llenos de estrés, preocupados, que necesitan una palabra de aliento que diga, hermanos, adelante, con el Señor se puede, pero no solamente eso, lo que decía ahorita, un solo abrazo a veces anima más que 1000 palabras. ¿Mm? Por eso dice que es un don inefable, o sea, es un don, el ser generoso es un don que no se puede ni explicar. O sea, lo que hablé aquí es muy poquito. Dice que es un don que no se puede explicar porque proviene del inexplicable Dios. Es hermoso pensar en eso. Y vuelvo y les pregunto, ya le he dicho 2 veces, tercera vez, ¿cuán generosos son ustedes? ¿Cuán generoso soy yo? Pero mejor, ¿cuán generosos quisieran ser? ¿Y cuán generoso quisiera ser yo? ¿Será que queremos imitar al Señor? ¿Será que queremos ser como Él? En esa generosidad que dio toda su vida por ti y por mí, que también nosotros estemos dispuestos a poner a Dios primero en primer lugar, poner a mis hermanos también en un lugar muy importante, para que entonces mi corazón se mueva, ayudarles, a dolerme. Uno tiene que dolerse con lo que a Dios le duele. Y uno tiene que mirar en su congregación, en su familia, en sus amigos, dónde está Dios doliéndose, qué necesidad hay para ir sin pereza y ayudar. Nosotros a veces con mi esposa decimos eso, ¿no? ¿Cuántas veces uno se ha perdido el privilegio de dar por pereza? Que uno sabe que hay un hermano que lo llamó a las 11 de la noche, hermano, estoy desesperado, mañana hablamos. El peligro es que mañana el hombre se haya colgado. No, tenemos que estar dispuestos a ser generosos como Dios fue generoso. Y recuerden, eso sí es un punto que lo dije ahí, eso puede decirme ustedes, eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver es, yo no sé cómo estará el presupuesto de ustedes. ¿Tienen presupuesto? Porque cuando uno habla de generosidad, tiene que hablar de presupuesto. Tiene que hablar de presupuesto. Y en ese presupuesto, el que primero tiene que estar en ese renglón, ¿quién es? Dios y su obra. Ahí va primero. Después van las necesidades básicas. Y con mi esposa una vez aprendimos, el Señor nos dijo allá en el capítulo 6 de Juan, de Mateo, perdón, nos dijo, por nada estéis, si no sean conocidas sus peticiones, hermanos. O sea, si yo alimento las aves y le doy ropa a los lirios del campo, o sea, ustedes valen mucho más que eso, dice dijo el Señor. Dijo, más bien busquen primeramente ¿qué? Y esas cositas yo las voy a añadir. O sea que eso debe estar de último en el presupuesto. Comida y ropa debe estar de última. Hay veces que nosotros hacemos presupuesto y no nos queda 100,000 pesos para comida. Dice, pero ¿quién vive con 100,000 pesos de comida? Nosotros. Yo no sé cómo hace el Señor. Lo que sí sé es que cumple lo que hoy estudiamos. Porque cuando yo soy generoso con otros, tranquilo, el Señor te va a dar lo necesario para vivir. Cuando Dios está en el primer lugar y las necesidades de mi familia, de mis hermanos están en primer lugar, tengan la seguridad que Dios no te abandona. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu precioso evangelio nos dice primero que cuál fue tu generosidad que tú, Señor, siendo rico, estando en la gloria, decidiste hacerte pobre, venir humildemente a vivir entre nosotros, mostrarnos tu poder, mostrarnos a Dios mismo, a Dios Padre, y morir en una cruz para que todo aquel que crea en Él sea enriquecido y tenga vida eterna y resucite, así como tú resucitaste y venciste la muerte y el pecado y a Satanás. Gracias, Señor. Tú diste todo por nosotros. ¿Cómo no dar nosotros toda nuestra vida por ti? Ayúdanos a ser generosos. Reconocemos que no lo somos, que nos falta mucho, Señor. Ayúdanos a gozarnos en ver a un hermano que aunque estaba en necesidad y expresa una sonrisa que nace de un corazón alegre al recibir una ofrenda y da gracias a ti y te glorifica. Ayúdanos, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia de Musú y te ruego, Señor, que igual que allí con todas las iglesias de Aposento Alto aprendamos a ser generosos y entendamos que dar, como dijeron los macedonios, es un privilegio y queremos dar más allá de nuestras propias fuerzas. En tu nombre. Amén. Muchas gracias.